Ahorita que aquí en San Pablo se está dando mucho que se está vendiendo los terrenos que son ejidos. Bueno, es que en el tema ejidal es distinto y ahí habría que rever de qué forma se está haciendo la venta del terreno ejidal, porque a veces los ejidatarios hacen contratos de compra-venta, pero si no hay acuerdos de la asamblea o de la representación Es que de ejidal, hecho en esos terrenos llegan a haber hasta 2, 3, 4 dueños de que los venden, y van vendiendo uno sobre otro. pues mira, si no lo hacen conforme a la ley agraria, todas las ventas son nulas. Sí. Pero es común que por desconocimiento de las leyes se hagan este tipo de ventas, pero la propiedad ejidal tiene unas reglas específicas que son muy parecidas a la propiedad ejidal y comunal, son muy parecidas a lo que estoy diciendo de propiedad colectiva como pueblo indígena. Entonces, si no hay consentimiento de la asamblea ejidal o de la representación ejidal para hacer un contrato de compraventa y sacarlo de la propiedad ejidal, pues es nulo el contrato. Tendría que dejar de ser como tal un ejido para que alguien lo pueda decir de que es propiedad privada. Tendría que desincorporarse del régimen ejidal en su caso. Pero son regímenes parecidos, los agrarios, ¿no? Bueno, eso entonces es lo del territorio, derechos a que se pueda recuperar las tierras que por alguna razón, por violencia, por dolo de alguna autoridad o de algún particular se las haya quitado a los pueblos, tienen derecho a recuperar, ¿no? A recuperarlas, a que se sanee el territorio. Sanear quiere decir, pues remover todos los obstáculos que hay en el territorio que les impidan ocuparlo como lo ocuparon tradicionalmente en algún momento. Quitar todas las alambradas que tienen ahí que les impiden el paso. Sí. Bueno, la piedra ya no puede regresar, pero les dejaron montones de piedras que obstruyen el camino. De hecho, ahí no lo que dejan no se pasar a los puede. niños de la escuela. No dejan pasar el Por decir, a los de Lomas, bajaban los de Lomas y cruzaban por donde cruzaban para llegar a la escuela y ellos taparon. Luego ya los de Lomas tuvieron que bajar y otra por atrás de la hacienda y también volvieron a poner. Entonces los de Lomas 500 por donde pasamos. Entonces lo que hicieron ahorita los de Lomas, hicieron un caminito por el cerro donde se hace el Vía Crucis y por ahí pasan. Porque como ya le cerraron, ahorita a la mitad del cerro, ahora sí que se suben en el cerrito para poder bajar a la escuela. Y en la noche eso debe estar terrible. Y sí, porque no hay luz, no hay nada, está el cerrito, no hay nada. Bueno, pues no sé si tengan algún comentario o duda sobre esto. Estaba haciendo como una introducción, ¿verdad? Y ahora el punto sería, pues miren, aquí platicamos de varias cosas y relacionarlo con los derechos de los pueblos. Aquí estamos diciendo que ustedes dijeron que el panteón es del pueblo, ¿no? Sí. Entonces, ¿esto qué sería? Pues el derecho al territorio, su derecho de propiedad colectiva. Y ahí es aplicable todo lo que les he dicho. O sea, realmente ustedes son los propietarios de bienes del panteón. Bueno, es la primera vez que vengo a apoyar a que no han hablado, pero bueno, yo quiero entender un poquito. Esto que estamos mencionando se aplica solamente si se reconoce al pueblo como un pueblo originario. No aplica si no lo fuese o como está eso. Si yo llego a vivir a esa comunidad y deseo pelear el derecho sobre el panteón, ¿no aplica? No. O sea, yo me refiero en sí a tal. O sea, todo esto aplica si se le reconoce a San Pablo como pueblo originario. Puedo ir a reclamar el panteón por mi derecho a ser el pueblo originario. Aunque no fuese un pueblo originario, o sea, no se llamaría realmente pueblo, porque por eso es porque somos un pueblo. Una colonia, por ejemplo, ¿no podría aplicar? No, o sea, estamos hablando exclusivamente de derechos de pueblos. Exactamente, es lo que yo me quería. Claro, o sea, ¿por qué somos un pueblo y por qué tenemos que reconocerlo o nos conviene que sea reconocido como un pueblo originario? Porque tenemos derecho a todo lo que nos está explicando. Sí. ¿Es correcto? Exacto. Ok. Ahora, el asunto es, como lo mencionamos, ustedes aunque no estén reconocidos, Ya somos. somos Exactamente, es un pueblo originario, y ya basado en todo eso. y ya tienen estos derechos. Lo que facilita, en teoría, Sería reconocerse. sería que el Estado dijera, ustedes
este es un pueblo Sí, indígena. lo Pero sí hay que diferenciarlo, o sea, lo facilitaría, o sea, no significa que el Estado les esté dando los derechos, nada más les haría a lo mejor el camino más fácil, limpiaría obstáculos, ya no habría como esa discusión, o sea, no tendríamos que estar discutiendo si el Estado ahorita nos dice, no, ustedes no son pueblo. Entonces hay que probarlo, hay que hacer una serie de cosas, pero si ya está en un documento facilita el camino, lo facilita. Pero ustedes ya son un pueblo, aunque no estén reconocidos como tal, porque recuerden que ustedes estaban antes de cualquiera de estas cosas. Entonces lo facilitaría. Y en teoría, porque luego estamos muy acostumbrados en nuestro país a tener pues, normas de papel. Están los reconocimientos, están los derechos, pero pues no se cumplen. Sí, pues por eso dicen que el papelito habla, ¿no? Pero a veces ni con el papelito, ¿no? Entonces, pues el derecho siempre se va acomodando dependiendo de la fuerza social. Es una realidad. Con la sentencia de Cherán no se hubiera dado, si no el 90% de la población hubiera ido a manifestarse a 2.000, 3.000 personas a este electoral de Chimacán, a la campaña electoral. O sea, en estos casos que son muy complejos, que hay como muchos intereses, mucho dinero, empresas involucradas, el gobierno involucrado, las normas se van moviendo dependiendo de las casi, por así decirlo, o negociaciones o presión social que existe respecto al caso. Se va acomodando. Es la fuerza social la que determina que puedan ganar. Sí. Exacto, es la fuerza, La unión y la fuerza social. Le voy a decir la verdad, son dos cosas, la fuerza y la suerte. Porque miren, y suena mal, pero es la suerte porque muchas veces depende de qué juez resuelve el asunto. Y les puedo decir que la mayoría depende de eso. Si es un juez consciente de la situación y demás, incluso puede ser el caso que sin fuerza social el juez, entendiendo los derechos de los pueblos indígenas, resuelve a favor, ¿no? Entonces es la suerte de quién va a resolver el asunto. Muchas veces de eso también depende. ¿Qué juzgado le toca resolver? Pero siempre se puede impugnar, ¿no? Sí, bueno, pues, se puede llegar hasta la corte, ¿no? Y ahí sería la suerte de en qué sala le toque. Hay dos salas en la corte. Hay una sala más conservadora y una sala un poquito más progresista. Pues pensemos que tenemos buena suerte. Buena suerte, exactamente, que la suerte está con nosotros. Pero esos son como lo que ya pasa en los con este tipo de casos. O puede darse el caso de que un juez muy consciente les dé una sentencia, pero si no hay suficiente capacidad social de hacer que se cumpla la sentencia, pues lo que les decía, va quedando en papel, puede quedar en papel que diga, no, pues no se puede hacer esto aquí, y el gobierno lo sigue haciendo, la empresa ya por el gobierno. Hay muchos casos así, o hay veces que los pueblos tienen tanta fuerza social que tienen sus riesgos, que logran sacar a las empresas sin necesidad de juicio ni nada, no lo permite. Pero como les digo, tiene sus riesgos, las cosas de hecho así tienen sus consecuencias también. O sea, la empresa puede hacer denuncias penales contra los vecinos. O sea, siempre las estrategias para tener megaproyectos siempre tienen que valorarse muy bien y escoger cuál es la vía más adecuada, dependiendo de la capacidad. Si una empresa está afectando a una población, sí hay derecho de que se saque esa empresa, dependiendo los mensajes que tenga hacia la población. ¿Por qué? Porque está afectando. Pues de hecho en Ayoxingo, antes de que llegara la empresa San Pablo, fue en Ayoxingo. Ayoxingo sí, mucho tiene la fama de que Ayoxingo es un pueblo de familia, o sea, prácticamente ahí todos se conocen. Los señores andan armados. Ahí a Ayoxingo no le llegaron al precio. Dijeron, nosotros queremos esto, es una empresa, queremos esto, no les llegó al precio, nos sacaron toda la gente de ahí, que es mayor y todo eso, y andan con armas y se dieron la media vuelta y se vinieron a meter acá, o sea que sí pudieron. En este caso ellos tienen experiencia porque ellos tienen una mina en su ejido, la están explotando, o sea, ellos tienen una experiencia de cómo tratar a esta gente. Nosotros, ¿no? Claro. Siempre
territorios tienen que definir hasta cierta expansión concreta de cada pueblo, cuáles son sus autoridades tradicionales, cuál es su forma de organización, cuál es su historia, incluso. Eso va a ir determinando por dónde se puede ir resolviendo. Pero bueno, estábamos entonces aquí, les decía, con esto de expansión, su derecho al territorio y a su propiedad. Hacienda, pues también, todo esto que mencionamos, pozos de agua. Los territorios incluyen el derecho al control, gestión y administración de los recursos naturales que hay en su territorio. Entonces, si ustedes en su territorio tienen agua, pues eso también es propiedad de ustedes. Los recursos naturales que hay en el territorio son propiedades del pueblo original. En este caso serían los pozos de agua. La iglesia, pues también es una propiedad, podría ser propiedad colectiva también, o caso. La hacienda. Esto que mencionamos aquí, por ejemplo, apellidos, pues tiene que ver con su derecho, ¿qué derecho mencionamos? Identificación. A la identidad, a la autoafirmación, a reconocer las familias que forman parte del pueblo. El tema de la peregrinación pues tiene que ver también con su identidad y su derecho al territorio. Mencionamos que son lugares que tradicionalmente ocupan. Entonces ustedes van a echarlo por el mismo lugar. Pues eso tienen un derecho de posesión sobre esa tierra. Temazcal pues es la parte de la identidad del pueblo. Todas estas fiestas, parte de la identidad del pueblo también. Y esto es muy importante porque la identidad es lo que hace que los pueblos existan, ¿no? Es como para nosotros como individuos tenemos el derecho a la vida y lo que hace que los pueblos vivan es su integridad cultural. Es lo que hace que sean distintos a otros. Y ese ser distintos a otros les da que ustedes se reconozcan como un nosotros. Nosotros nos diferenciamos de otros pueblos porque tenemos esta integridad cultural y eso es lo que les da vida a ustedes. Pero realmente pues, sin esto pues, se cae la noción de pueblo y ahí entraría lo que decían por acá, las colonias por ejemplo, que no tienen esa identidad cultural, son asentamientos humanos, pero no son pueblos, no son pueblos que tengan esa vida. Aquí también tenemos cuestiones que tienen que ver con la identidad cultural. Una pregunta, Alejandro, y que en el bando municipal exista el nombre de San Pablo Tlaxalpan como pueblo, Sí. ¿eso también cuenta? Sí, sería muy importante. ¿O ya existe? Ya está. ¿Y dice Tiene pueblos? ¿En Pablo? Dice, es uno de los 13 pueblos. Sí. Dice que Chalco está formado por tantos barrios, tantos pueblos y los turistas, y está San Pablo. Bueno, pues esos ya tienen reconocimiento de la autoridad como pueblo. Ya después, ya con ese reconocimiento, se pueden plantear varias Esos son los pueblos más viejos reconocidos dentro del municipio de Chalco. No es Ayotzingo, San Pablo, Boxín, uno de los pueblos más viejos que tiene el municipio de Chalco. Pues ya de ahí se pueden plantear diversas estrategias, ¿no? Tomando en cuenta los derechos de los pueblos, la autonomía, el territorio. Y como hicimos el ejercicio ahorita, todos supimos que es la libre determinación. Entonces yo creo que tenemos nociones básicas de cuáles son los derechos de los pueblos. A veces pueden ser cuestiones de sentido común. Entonces, si vamos a eso, si los pueblos tienen derecho a la autonomía, pues tienen derecho a que, y a la integridad cultural, tienen derecho al mismo tiempo de que no haya personas que puedan romper con esa integridad cultural, a que se respete su integridad cultural, a que el Estado limite a las empresas que puedan afectar esa integridad. Que en este caso, cuando mencionan que ya no pueden hacer por el mismo camino Vía Crucis, pero lo que el Estado debería hacer pues, es suspender las obras y permitir que se haga el camino, porque estaría afectando su propia integridad cultural, como es afectación, puede ser una cuestión. O el Estado tiene, como el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de los pueblos y promoverlos y respetarlos, entonces también tendría la obligación de que si ustedes necesitan recursos para mantener sus instituciones,
pues que se los otorgue, ¿no? Recursos financieros. Lo que dice la Declaración de las Naciones Unidas de Pueblos Indígenas es que los pueblos tienen derecho a tener recursos financieros, recursos para financiar sus funciones autónomas. Así se trata, ¿no? Entonces, para financiar sus funciones autónomas, pues para financiar sus instituciones, sus fiestas, etcétera, lo que necesiten para seguir existiendo como pueblo. Incluidas las calles. Sí, claro, todo lo que necesiten para ser como pueblo. Entonces, se han ganado casos también en el tribunal. De hecho, creo que ayer en Michoacán se ganó otro caso de un pueblo indígena en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que estaba reclamando que no se le estaban otorgando recursos directos a ellos como población indígena. Porque como pasa aquí y en muchas partes del país, pues está el ayuntamiento, como lo mencionaron, ¿no? Está formado por tantas poblaciones indígenas, ¿no? Entonces lo que han peleado en Michoacán es que los recursos no pasen por el ayuntamiento, sino que los pueda administrar directamente el pueblo. Y ya han ganado. Ayer el pueblo de Arantepecua, Michoacán, ganó la sentencia en el tribunal para que se les otorgue de forma directa los recursos. ¿Cuánto tiempo les tomó ganar eso? Bueno, los procesos electorales son rápidos, son 3 o 4 meses. Y si no fuera electoral, si fuera para bienes y servicios. Pues es que ahí el asunto es que en el caso de Arantepecua y los pueblos de Michoacán, o sea, no se está otorgando recursos para cuestiones electorales nada más. Lo que se está argumentando es que los juicios, se llama juicio para la protección de los derechos políticos electorales, ¿no? Se llama el juicio como tal. Entonces lo que argumentaban los abogados es que uno de los derechos políticos importantes de los pueblos es el derecho a la autonomía, y que para poder ejercer su autonomía necesitan un cierto presupuesto para poder decidir cómo van a organizarse, cómo van a vivir. Entonces por eso llevaron ese caso al Tribunal Electoral, para que les otorgaran recursos, pero para todo lo que necesitan, de forma proporcional a lo que da el ayuntamiento, a lo que le dan al ayuntamiento, que le den una parte proporcional al poblado indígena, y lo ganaron en el Tribunal Electoral. ¿Y por qué en el Tribunal Electoral? Porque también la coyuntura fue favorable. En el Tribunal Electoral está siendo sensible a estos temas, entonces fallaron a favor de los pueblos. Por eso están llevando estos casos al Tribunal Electoral, porque ahorita hay como cierta facilidad de que el Tribunal otorgue sentencias favorables. ¿Y este es un caso que podría presentarse? Pues sí, es la misma situación, ¿no? Aquí ustedes son una población indígena dentro del ayuntamiento, no reciben recursos directos, por eso se podría plantear. Digo, nada, les comento, esta situación, o sea, las sentencias se están ganando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, pero una vez que dan la sentencia, precisamente el ayuntamiento no está dando los recursos, lo está reteniendo. Entonces están ahorita en esa pugna todavía, de que ya les den los recursos, de qué forma se los van a dar. E incluso en este momento está en la Suprema Corte de Justicia el caso, porque el ayuntamiento argumentó que el Tribunal Electoral no tenía facultades para decidir sobre temas de presupuesto. Y entonces ahora la Suprema Corte de Justicia tiene que decidir si esos casos se pueden seguir dirimiendo en el Tribunal Electoral o es en un juzgado administrativo. Que a lo mejor cambiará la vía nada más, pero el derecho sigue existiendo, el derecho a tener una parte proporcional de los recursos que se asignan. Pero está, en este justo momento está en la Suprema Corte del asunto, y están decidiendo si es una cuestión que le corresponde al Tribunal Electoral o a un juzgado administrativo. ¿Ya vieron mi comentario? No, ya. Siguiendo con los corruptos, yo creo que cada poblado, cada comunidad tiene un presupuesto anual para sus obras. Pero desgraciadamente nadie del pueblo, nosotros la gente, nos acercamos al gobierno. ¿Qué me tocó?
esa es la desgracia de todos nosotros. Porque cada gobierno reparte un tanto de presupuesto para las obras de cada comunidad o poblado, ¿sí? Pero ahí lo dejamos, no me llegó este año obra a mi colonia, pues a lo mejor no me tocó, pero no es cierto. Ese desvío ya se fue a las arcas de ellos. Entonces es importante saber, como nos estaban pasando el video antes, qué es lo que le correspondía en este caso a este poblado o a otros, para pelearnos. De lo contrario, esos dineros ya se fugaron, esos dineros ya se enriquecieron los que están al frente de la administración. Y el pueblo, con perdón de la palabra, sigue igual de jodido, porque no sabemos. Por no saber, ese es el problema, no saber, no tener la información. Pero es que esa información, no toda, pero la mayor parte es pública. Nosotros le entregamos, ¿cuánto fue el jueves? Le di unas copias a Vicente, a Pita, a los compañeros, a don Germán, que fueron para allá. Lo bajé de la página del municipio de Chalco. ¿Cuánto dinero había, les digo, para la escuela, para el comedor, para el techo? Que no son de la empresa, ni es ningún señor el que está dando de su bolsa ese dinero, son recursos federales. Esa información es pública, solo hay que saberla buscar y nosotros les podemos decir cómo se busca esa información. Ese es nuestro trabajo, nada más quería... Sí. Pues esa es la situación, entonces estamos platicando sobre la autonomía. Entonces son, como les digo, son cuestiones que pueden ser un poco que ustedes las pueden tener esas nociones. ¿Sabes? Nosotros tenemos en general nociones básicas de equidad y justicia. Sabemos, podemos diferenciar qué es justo, qué es injusto, qué es inequitativo y qué es equitativo. Nada más es cosa de utilizar esas nociones básicas de justicia y equidad que ustedes tienen, plantearlas, y ya pues, la labor del abogado es encontrar el artículo concreto que se adecua a eso, ¿no? Siempre se puede encontrar el artículo concreto, pero el asunto es que ustedes vayan construyendo esas nociones, esos derechos, porque los derechos surjan desde el pueblo. Eso es lo fundamental. Que de todo este panorama general pues, se abren posibilidades y cosas que se pueden plantear en el pueblo. Eso ya lo irían decidiendo ustedes, para estar haciendo un cierre ahorita de la actividad, y ya la labor pues, especializada del abogado nada más es adecuar lo que ustedes desean en un artículo en concreto, en un documento en concreto. Pero realmente el trabajo es colectivo, el trabajo principal es el del pueblo, y ya nada más encontramos la forma técnica de hacerlo. Pues eso sería lo que les comento. Como es más amplio el tema de los derechos de los pueblos indígenas, hay diplomados enteros de varios meses para entrar a cada uno de ellos en detalle. Ahorita fue como una introducción, espero les sirva para el tema, y una introducción pensada en su lucha concreta, que es el tema de la mina y las instituciones que tienen, instituciones de agua potable y demás, ¿no? Y pues eso sería, no sé si hay algún comentario, alguna duda o algo que... Una pregunta, a lo mejor me regreso un poquitito. Los recursos que se piden al municipio, ¿nos los pueden limitar de acuerdo a los impuestos que pagamos? Pues miren, yo nada más sé que están dando la parte proporcional que le correspondería en todo caso al municipio. Pero así ya en concreto de qué forma está resolviendo los tribunales, eso todavía no lo sé. No sé de qué forma, si es con base en los impuestos que están pagando o en base a las necesidades que tengan. Eso más bien se tendría que plantear en una demanda, si fuera el caso, se tendría que plantear de forma específica cómo queremos que se otorguen los recursos de forma directa al pueblo. ¿Cuál va a ser el mecanismo que se va a utilizar? Y en este caso, Alejandro, bueno, ya vi que hay una ventaja de que en el bando municipal ya está reconocido como pueblo, ¿no? Sí. Por otra parte, con todo esto, nos queda claro que San Pablo es un pueblo originario y que ustedes podrían, si quieren, seguir andando hacia el reconocimiento en papel, ¿no? Como pueblo originario. Lo que no impide que a la par
puedan llevar a cabo todas las acciones legales contra la empresa y las irregularidades, ya asumiéndose como pueblo originario. Hasta ahí no sé si entiendo bien. Sí. Eso, o sea, no impide que no tengamos un documento para asumirnos como pueblo originario y pelear como pueblo originario. Pero esto, ¿qué proceso llevaría? O sea, ¿se puede hoy? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Qué? ¿Qué sigue? Ajá, ¿qué sigue? Paso uno, o sea, ¿qué hacer para tener un documento? Sí, ellos quieren. Para hacerlos, obviamente, que sería, como dijimos hace un rato, no va a ser la solución, pero sí va a ser más fácil que se nos abran puertas. O sea, nos va a ayudar un poquito a limpiar caminos. Que se les consulte para cualquier otra obra. Pues miren, la verdad, como el método de trabajo que impulsamos con los compañeros es participativo, o sea, tendrían que ser sesiones de planeación participativa, o sea, para que aquí decidamos cuáles son. O sea, tenemos un objetivo, ¿no?, que está clave compartido, es tener documentos que acrediten, que digan que este es un pueblo indígena y que les pueda servir para otros temas. Entonces, tendríamos que tener algunas sesiones de planeación participativa para decir, estos son los pasos que hay que seguir, pero esos pasos yo preferiría no ponerlos yo, sino que los construyamos en algunas sesiones adicionales. Hay varias técnicas que nos pueden ayudar a lograr esa planeación. Yo creo que no es algo que se dé de ahora para mañana, Yo creo que se tienen que organizar en equipos para que puedan, por ejemplo, uno que sería lo básico es ir al Archivo de la Nación. Inmediatamente, ¿por qué? Porque ahí tienen todo lo de, ¿cómo se llama? Lo histórico, ¿no? Entonces, ahí podría ser. También en la Procuraduría Agraria, o sea, pero ya organícense en equipillos para ir aquí al municipio, al estado y al Distrito Federal a buscar en diferentes oficinas.